Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con, en este caso, van a ser 4 talleres de diferentes temas de patologías prevalentes, de los cuales no están exentos los pacientes trasplantados. No solamente no están exentos, sino que son pilares fundamentales para la supervivencia del injerto, y diríamos que están presentes en un altísimo porcentaje de los pacientes trasplantados. Vamos a comenzar con la alimentación, la nutrición en los pacientes trasplantados, y para ello hemos convocado a la doctora Silvina Occhiusi, que es médica especialista en clínica médica, que es magíster en psico-inmuno-neuroendocrinología en la Universidad Favaloro, y que es docente diplomada de nuestra cátedra. Así que, Silvina, como todos los años, te agradecemos los aportes, te agradecemos una vez más el libro que han escrito sobre nutrición y que guía a nuestros pacientes, o por lo menos a los que les llega de todos nuestros pacientes, y vamos a darle a tu presentación una calidad de taller y así lo esperamos, con una participación de la mayoría de ustedes. Así que, Silvina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar por compartir. Ahí está bien. Perfecto, Silvina. Esperamos un segundito, que a veces tarda un poquitito. Perfecto. Se ve bárbaro. Bueno, ahí ya me presentó el doctor, muchas gracias. La idea de esto es que sea una clase interactiva. Yo les voy a hacer una breve introducción en el tema y después vamos a discutir 2 casos clínicos. Pero bueno, apuntamos a que todos podamos participar, sacar dudas y bueno, trabajar en conjunto. Un poco con las definiciones de lo que significa el cuidado nutricional de los pacientes trasplantados, en realidad de todos los pacientes y de todos los seres humanos. El monitoreo nutricional es un proceso que es dinámico, no es estable, es un proceso que tiene distintas etapas y en donde nos enfocamos siempre a cumplir con las necesidades nutricionales que tenga el paciente en ese momento. Hablando del trasplante, hay distintas etapas en todos los trasplantes y por eso hay situaciones particulares en cada paciente que son un poco las que vamos a charlar hoy. ¿Por qué es importante preocuparnos u ocuparnos de la nutrición? Porque un estado nutricional adecuado hace que el organismo funcione de manera adecuada, ¿sí? Cualquier déficit nutricional va a tener repercusiones en el funcionamiento del organismo y, por supuesto, del injerto o del trasplante. La valoración nutricional la vamos a hacer desde que recibimos al paciente en lista de espera y vamos a utilizar la historia clínica, las pruebas antropométricas y las pruebas de laboratorio para poder perfilar a ese paciente y saber en qué situación estamos parados. Esperen que no me pasa la... Ahí va. Bueno, en la historia clínica los datos más importantes que vamos a consignar son el sexo, por supuesto que los requerimientos nutricionales de hombres y mujeres son distintos, la edad, también las distintas etapas de la vida tienen requerimientos nutricionales distintos, el peso que tiene el paciente actualmente cuando lo estamos viendo en el consultorio y el peso habitual de ese paciente, ¿sí? Si trabajamos con pacientes, por ejemplo, que están en diálisis, las oscilaciones del peso van a ser importantes y en general tienen que ver con retención de líquidos. ¿Cómo está el apetito del paciente? Si tiene alguna limitación, alguna disfunción que no le permita comer determinados alimentos. Y hacer una anamnesis alimentaria lo más profunda posible, que tiene que ver con sus antecedentes alimentarios, sus gustos,
sus alergias, sus contraindicaciones y demás datos que tengan que ver con los alimentos que nos permitan armarle un plan nutricional adecuado. En cuanto a las pruebas antropométricas, si bien hay muchas, en general utilizamos el peso, algunos perímetros y sobre todo la circunferencia abdominal. Con el peso y la talla podemos calcular el índice de masa corporal, que es un valor bastante rígido, que nos permite posicionar al paciente en esta tabla, desde un paciente con bajo peso, cuando el índice de masa corporal nos da menor a 18.5, a un paciente con peso normal, cuando está entre 18.5 y 24.9, un paciente con sobrepeso, cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 25 y 29.9, y ya en pacientes que tienen un índice de masa mayor a 30, los distintos grados de obesidad. El índice de masa corporal, seguramente todos lo saben, se calcula dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado. La circunferencia o el perímetro abdominal es un marcador muy importante para nosotros desde el punto de vista clínico porque es un indicador de la grasa visceral que tiene ese paciente, y la grasa visceral es un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces, en los hombres se considera hasta 102 centímetros de perímetro abdominal y en las mujeres hasta 88 como normales, ¿sí? Valores más altos se consideran un paciente que tiene un alto nivel de grasa visceral. En cuanto a las pruebas bioquímicas, podemos pedirle varias cosas, pero básicamente a todos vamos a pedirle un recuento de proteínas, un recuento de albúmina, el perfil lipoproteico, las glucemias, el ionograma, algunos dosajes vitamínicos también, por ejemplo la vitamina D, la vitamina B12, que nos permitan perfilar al paciente como les dije antes. Como reglas generales, tenemos que saber y explicarle al paciente que la alimentación saludable es fundamental para que pueda recuperarse del trasplante, ¿sí? La recuperación completa requiere que tenga un estado nutricional adecuado. Tenemos que también interpretar el trasplante como un evento estresor para el paciente, ¿sí? Si bien uno indica el trasplante o realiza el trasplante bajo indicaciones médicas puntuales y con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente, no deja de ser una situación de estrés importante donde el paciente se somete a una cirugía, que puede ser más o menos compleja, y que puede tener una recuperación posterior diferente de acuerdo a cada uno de los pacientes. Entonces, como agente estresor, tenemos que explicarle esto al paciente también. Tenemos que considerar las alteraciones metabólicas que se relacionan al trasplante y que las más comunes y más importantes son el sobrepeso u obesidad, el síndrome metabólico y el desarrollo de hiperglucemias o diabetes. Y tener en cuenta que muchos de los pacientes que llegan a lista de espera ya tienen alguna de estas comorbilidades previas al trasplante y que el trasplante puede empeorar, por supuesto, todas estas, y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para evitarlo, y también pueden desarrollarse de nuevo. Bueno, como les dije antes, dentro de las indicaciones nutricionales, aparte de la anamnesis alimentaria que tenemos que tener en cuenta, es los efectos secundarios de los fármacos que vamos a usar. Piensen que son pacientes que van a incorporar una larga lista de medicamentos, de drogas que tienen interacciones entre sí y con las demás que el paciente por ahí venía ya tomando, y que pueden producir cambios en el apetito, pueden producir cambios en todo el proceso digestivo, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber diarrea, puede haber constipación, puede haber cambios en el gusto, y bueno, todos estos síntomas o signos son cuestiones que nosotros tenemos que estar atentos para poder indicarle una dieta que el paciente pueda realizar. Acá les dejo algunos efectos secundarios más frecuentes de las drogas que utilizamos también más frecuentemente, y fíjense que la mayoría de ellas tienen impacto en el perfil lipoproteico del paciente, generando aumento del colesterol, de los triglicéridos, aumento de las glucemias y el desarrollo de diabetes, ¿sí? Fíjense que la mayoría tienen estos efectos. Los corticoides son los que más impacto tienen en el aumento del colesterol, ¿sí? Y en las alteraciones lipoproteicas. Y bueno, generalmente combinamos corticoides con tacrolimus, así que el riesgo de estos eventos es mucho mayor. Otras cuestiones importantes son las interacciones que hay entre las drogas y los alimentos. Sobre todo, acá les puse porque son las más típicas, con los jugos, con los distintos jugos o bebidas que pueden actuar a nivel de las enzimas que metabolizan a las drogas, produciendo un efecto inhibidor o inductor de las enzimas y por ende alterando la concentración de la droga inmunosupresora en la sangre, ¿sí? Eso es un efecto muy común que vemos, por ejemplo, con el uso de tacrolimus y el consumo de pomelo. A estos pacientes tenemos que prohibirles el consumo de jugo de pomelo porque realmente generan variaciones muy marcadas de los dosajes. Y eso conlleva el riesgo de mayores efectos secundarios de la droga.
Bueno, a todos los pacientes tenemos que inculcarles un aporte adecuado de proteínas. Y de proteínas preferirlas de alto valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico son las que cuentan en su composición con los aminoácidos esenciales, ¿sí? Tienen una mejor digestión y tienen un efecto biológico más importante que las otras. Tenemos que disminuir el consumo de las grasas, no ingerir grasas de tipo trans, disminuir el consumo de azúcares simples, disminuir el consumo de todos los productos ultraprocesados que están muy en boga y que digamos que son de fácil acceso para los pacientes, y tratar de reemplazar por hidratos de carbono complejos, por supuesto son los que tienen en su composición oligosacáridos o polisacáridos, que hacen que la absorción sea más lenta y generan un aumento de la glucemia postprandial, que es mucho más lento también, ¿sí? Entonces, evitamos el desarrollo de hiperglucemias. Tenemos que minimizar el consumo de sodio en la población en general, pero bueno, sobre todo en pacientes trasplantados, ¿sí? El sodio no tiene prácticamente efectos beneficiosos, el exceso de sodio, y todos los alimentos tienen un porcentaje de sodio adecuado. Si nosotros agregamos a la dieta altos niveles de sodio, bueno, por supuesto que eso va a traer consecuencias. Tenemos que monitorear los niveles del resto del ionograma, del potasio, del calcio sobre todo, y también controlar los valores de vitamina D. Estos pacientes en general, en todos los trasplantes, tienen tratamiento prolongado con corticoides, y eso, por supuesto, ustedes saben que favorece el desarrollo de osteoporosis. Y piensen que tal vez son pacientes jóvenes que van a estar muchos años bajo el efecto de las drogas y van a desarrollar una osteoporosis temprana. Entonces tenemos que no solo monitorear los niveles de calcio y vitamina D, sino indicar los aportes que correspondan de acuerdo a cada paciente. Controlar, por supuesto, el perfil lipoproteico, como ya les dije. Las dislipemias son uno de los factores de los eventos más comunes en el post-trasplante, y las glucemias. Van a tener un taller específico de diabetes y ahí van a hablar con más detalle sobre esto, pero bueno, es muy interesante cómo hay que ir controlando en el post-trasplante las glucemias. Otro punto importante que a veces cuesta mucho, sobre todo con los pacientes que son receptores de trasplante renal, es la ingesta adecuada de líquidos. En general son pacientes que vienen de estar en hemodiálisis, a veces por muchos años, donde tienen una restricción muy marcada de los líquidos, de la ingesta de líquidos, y pasamos a una etapa después del trasplante en la que todo lo contrario, les pedimos que tomen 3, 4 litros de agua por día y realmente cuesta mucho. Entonces, explicarles por qué es importante que ingieran el líquido, la cantidad de líquido adecuada, y qué efectos puede traer la deshidratación, por ejemplo, en el trasplante renal, ¿no? Así que tenemos que estimularlos para que consuman por lo menos entre 2,5 y 3 litros de agua por día, ¿sí? Y otro punto importante es el consumo de fibra. La fibra puede ser soluble o insoluble, y ustedes saben que el mayor efecto que tiene es la porción soluble, atraer agua dentro del intestino, y eso hace que se forme una especie de gel dentro del intestino que retrasa la absorción de los nutrientes, retrasa la absorción, hace que el tránsito sea más lento, y eso permite que la microbiota y todos los gérmenes que están también en el intestino trabajen sobre ese material, produciendo un montón de factores nutricionales que son muy importantes y que tienen que ver con un adecuado estado nutricional. Así que el aporte, el porcentaje de fibra que tenga la dieta también es algo que tenemos que estar pendientes y que es muy importante explicarle al paciente, porque siempre es importante explicarle por qué indicamos cada cosa, porque cuando el paciente conoce y entiende por qué uno lo está indicando, es más fácil que después lo pueda llevar a la práctica. Si yo le doy un papelito con una dieta que dice tiene que comer esto, esto, esto y esto, y bueno, tal vez cueste un poco más, pero si entiende el motivo por el cual uno se lo indica, en general hay mayor adherencia. Bueno, esto un poco como línea general. Una dieta siempre, una prescripción dietética tiene que ser siempre variada, no tenemos que caer en la monotonía de indicarle que coma siempre lo mismo. Tiene que ser personalizada. No podemos pretender que una misma dieta nos sirva para todos los pacientes de un equipo, por ejemplo. Tiene que ser adecuada al momento del trasplante en el que está y al momento de la vida en el que está el paciente, al sexo, a su situación hormonal en ese momento, a su medicación, a sus comorbilidades. Y sobre todo tiene que ser ordenada. Tenemos que tratar de generar el hábito saludable, de la alimentación saludable. Esto no es solo en trasplante, es en todos los pacientes que les toque tratar, ¿sí? Incorporar la alimentación saludable como hábito. Otro punto importante es todo lo que tiene que ver con la higiene de los alimentos y la bioseguridad alimentaria, donde nosotros tenemos en el equipo un apartado, un libro especial que le damos a los pacientes, porque esto es muy importante,
la seguridad a la hora de cocinar y manejar los alimentos, que si les interesa lo pueden leer, pero bueno, en esto también hacemos hincapié. Y otro punto es la actividad física. La actividad física que también aplica para cualquier paciente, no solo los trasplantados, pero por ahí está la idea de que el paciente trasplantado tiene más limitaciones o no puede realizar actividad física. Y no, todas las personas podemos realizar actividad física y debemos realizar actividad física como parte del hábito o el estilo de vida saludable, ¿sí? Actividad física es cualquier movimiento que se produce por el sistema musculoesquelético y que representa un gasto de energía por encima del basal. La unidad que usamos para medirlo son los METs. El MET es el consumo de oxígeno mínimo que necesitamos para mantener nuestras constantes vitales estando en reposo. Entonces, cualquier movimiento que hagamos por encima de este valor representa actividad física. Ahora, el entrenamiento o el ejercicio tiene que ver con una actividad que es dirigida, que es planeada, que la hacemos con un fin, ¿sí? Y tenemos que partir de la idea de que, y transmitirle a los pacientes también, que siempre hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿sí? Cuesta mucho la actividad física en general en la sociedad y sobre todo en el trasplante. Deberíamos abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario, desde el equipo médico, desde el nutricionista, los kinesiólogos si fuera necesario, con un profesor de educación física, por supuesto, y también con un acompañamiento desde la parte de salud mental, ¿sí? Pero bueno, nosotros como médicos debemos indicarle al paciente que empiece a hacer actividad física, que empiece a entrenar. Acá les dejé, como para que tengan idea, el gasto energético que representan distintas actividades, ¿sí? Menos de 3 MET, que es algo muy poquito, un gasto muy bajo, hasta más de 6 MET. Lo que le podemos indicar al paciente que haga, ¿sí? La frecuencia debería ser por lo menos 3 veces por semana. Lo ideal es hacer actividad física todos los días. Pero bueno, eso a veces no es fácil de llevar a cabo. Intentemos por lo menos día por medio, ¿sí? 3 veces por semana. La intensidad va a ser en aumento, va a ser progresiva, leve, moderada, intensa, pero vamos a arrancar siempre desde abajo hacia arriba. Y que por lo menos sean 30 minutos por día, ¿sí? Cada vez que hace actividad, que sean 30 minutos por lo menos. Puede ser de tipo recreativa o competitiva. Tenemos pacientes trasplantados que realizan actividad física de alta competencia. Tenemos algunos en el equipo y bueno, realmente pueden hacerlo. Las recomendaciones entonces que le vamos a dar es que por lo menos 150 minutos por semana de una actividad que sea de intensidad moderada y que se acompañe de ejercicios de fuerza muscular al menos 2 veces por semana. Los ejercicios de fuerza muscular son muy importantes, sobre todo en pacientes por ahí de edad más avanzada, donde las caídas, la osteoporosis, los traumatismos, las fracturas son frecuentes, ¿sí? Así que los ejercicios de fuerza muscular también tenemos que indicarlos. Siempre, como la dieta, la pauta de entrenamiento tiene que ser individualizada. No podemos darle a todos los pacientes lo mismo. La intensidad tiene que ser en aumento, tiene que ser continuo, digamos, no hay que interrumpir la práctica de actividad física y tiene que ser progresivo. Y siempre debemos incluir ejercicio de tipo aeróbico y de tipo anaeróbico. Los efectos beneficiosos de la actividad física son muchísimos. Acá les puse algunos, ¿sí? Por eso les puse al final puntitos suspensivos. Pero es como para que veamos todos los efectos beneficiosos que tienen. Produce disminución de la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de energía, aumenta la densidad capilar y el número de mitocondrias que obtenemos, aumenta el uso de grasa, por supuesto, mejora el perfil lipoproteico porque produce aumento del colesterol HDL y disminución del colesterol LDL, mejora la fuerza y la masa muscular, evita que degrademos proteínas, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto en la sensibilidad a la insulina, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la presión arterial, aumenta la contractilidad cardíaca, es ansiolítico, mejora el humor, genera bienestar, sensación de bienestar, digamos, tiene un montón de efectos que son positivos. Todos son positivos en realidad. Por eso es que decimos que el ejercicio físico es igual a un tratamiento médico, ¿sí? Es lo mismo. Está demostrada su eficacia y por eso se indica en enfermedades cardiovasculares, respiratorias, en pacientes oncológicos, en enfermedades reumáticas, en osteoporosis y en los trastornos cognitivos también. Y por supuesto, previene el envejecimiento o nos lleva hacia un envejecimiento más saludable. Bueno, ahora entramos un poquitito en las consideraciones específicas, les digo 2 o 3 palabras de cada órgano y después ya empezamos a trabajar juntos. En el trasplante renal, que es en donde yo trabajo, diferenciamos 2 momentos bien marcados, que es el trasplante inmediato, el posoperatorio inmediato, que lo consideramos o temprano, que es el primer año del trasplante, y
el alejado o tardío, que es luego del primer año, ¿sí? Las características del paciente son muy distintas en un momento o en el otro. Pero en líneas generales recomendamos un aporte proteico que sea por lo menos de 1 gramo por kilo por día. Le indicamos una reducción marcada del consumo de azúcares y de grasas, ¿sí? Y le explicamos y le enseñamos a utilizar los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Controlamos mucho los alimentos que aporten potasio, que puedan aumentar los valores de potasio, lo mismo que el consumo de sodio, como les dije anteriormente. Insistimos en el consumo adecuado de líquidos y generalmente son pacientes que están con suplementos de vitamina D y calcio por el uso crónico de los corticoides. No consumir pomelo, no consumir alcohol, ¿sí? Y las pautas de actividad física, como les dije anteriormente. En cuanto al trasplante hepático, es importante tener en cuenta que estos pacientes están en una situación hipercatabólica y tenemos que tener mucho cuidado con el aporte de proteínas por el riesgo de encefalopatía que tienen. Entonces, en ellos es común utilizar soluciones que contengan aminoácidos ramificados, con lo cual garantizamos que se le aporten las proteínas necesarias y tener menos riesgo de encefalopatías. Tenemos que monitorizar la función del injerto, obviamente, con los parámetros de laboratorio que se utilizan habitualmente, y tener en cuenta que son pacientes con riesgos de hipoglucemia más marcados que por ahí otro tipo de trasplante. Por eso tenemos que evitar que tengan ayunos largos, ayunos prolongados, tenemos que indicar comidas más frecuentes, por lo menos 5 por día, y colaciones. Por supuesto, no ingerir bebidas alcohólicas, como cualquier paciente trasplantado, pero sobre todo en los que son receptores de trasplante hepático. En cuanto al trasplante cardíaco, bueno, estos pacientes son como los que tal vez estamos más acostumbrados a ver en el consultorio, pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, que aplican las mismas consideraciones que para cualquier otro paciente. Pero en el trasplante temprano, tal vez necesitemos hacer un apoyo nutricional desde el punto de vista parenteral, y después, ya pasada esa etapa inicial, que por ahí es la más complicada en el posoperatorio, evitar que desarrollen dislipemia, evitar que desarrollen diabetes, hipertensión, sobrepeso, ¿sí? Prevenir todas las enfermedades que le puedan aumentar el riesgo cardiovascular. El trasplante intestinal, desde el punto de vista nutricional, tal vez es el más complicado, ¿sí? Porque es allí donde se absorben muchos de los nutrientes. Generalmente requiere, obviamente, un equipo multidisciplinario. Valorar el grado de insuficiencia intestinal que tiene el paciente, y en las que son leves a moderadas se podrían utilizar algunas formulaciones enterales, y si no, tendremos que recurrir a las formas en vía parenteral. En cuanto al trasplante pulmonar, son pacientes que en general ya llegan a la lista de espera con un estado de desnutrición muy marcado, que tiene que ver con sus comorbilidades, con el tiempo que llevan con la enfermedad. Son pacientes con hipoxemia crónica, con hipercapnia, con anorexia. Entonces llegan en general muy desnutridos a la lista de espera y tenemos que empezar a trabajar desde ese momento en adelante para mejorar su perfil nutricional. Bueno, y acá ya podemos pasar a los casos clínicos. No sé, doctor, si quiere decir algo o arranco. No, está perfecto. Creo que como introducción ya han tomado conciencia del impacto de la nutrición en no solamente en el trasplante renal, sino en los diferentes trasplantes. Bueno, ahora vamos a empezar con el caso clínico. No sé si alguno de ustedes quiere leer, chicos. No se peleen, ¿eh? Yo leo si quieren. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Michelle. Michelle. A ver, Michelle, te escuchamos. Bueno, el primer caso trata de un hombre de 71 años que mide 1,75 m. Como antecedentes personales, presenta EPOC, poliquistosis renal, ingresa en hemodiálisis, ¿puede ser? En el año 2010. Sí. En mayo de 2018 le realizan un trasplante renal con donante fallecido de 34 años de edad, causa de muerte herida de arma de fuego y mismatch, ¿no? 100. Mismatch, sí. Bien, la inmunosupresión, el tratamiento de inducción consiste en basiliximab
y Ujú. el de mantenimiento, meprednisona más micofenolato más tacrolimus. En cuanto al posoperatorio, acá, bueno, hablamos de un posoperatorio complicado, tuvo una internación prolongada, nefrostomía percutánea, ITU y necrosis del uréter. En marzo de 2020 hace switch a belatacept. Belatacept. Bien, perfecto. Bueno, hasta acá. Es un hombre que tiene 71 años, o sea, es un hombre mayor. De los antecedentes personales, ¿qué les parece? ¿Qué pueden comentar de eso? Acá obviamente vamos a hablar de nutrición, pero así son los pacientes, tienen un montón de otras cuestiones que tenemos que contemplar, ¿sí? Este es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como les dije hoy, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, en general, tienen un estado nutricional que no es el ideal, ¿sí? La causa de su insuficiencia renal fue la poliquistosis, y por ese motivo ingresó en hemodiálisis en el año 2010. Fíjense que se trasplantó en mayo del 2018, o sea, 8 años después. ¿Eso es mucho o poco tiempo? Depende mucho poco de qué estamos hablando. Si es el sistema argentino con respecto a trasplantes o lo que debería ser. Con respecto a lo que Mucho debería para ser, su la salud. respuesta siempre es mucho tiempo, por lo general en todos los trasplantes que se dan en Argentina. Ujú. Pero bueno, es un promedio por lo menos de lo que se trabaja en los trasplantes en Argentina. Claro, en nuestro medio por ahí es un tiempo habitual. Esté bien, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, son 8 años que estuvo en hemodiálisis, con todas las comorbilidades que eso implica, ¿no? Bueno, llega al trasplante con un donante fallecido de 34 años de edad que falleció por herida de arma de fuego, con un mismatch de 1-0-0. ¿Qué les parece? ¿Era un buen donante? ¿Era una buena compatibilidad? ¿Qué podemos decir del trasplante en sí? ¿Que tenga 34 años el donante es bueno o malo? No, es bueno, muy bueno. Es bueno. Ujú. Yo no puse nada ahí, pero no tenía ningún antecedente el donante. ¿Y la causa de muerte para un trasplante con donante fallecido, qué les parece? ¿Implica algo esta causa de muerte o no le damos importancia? En realidad depende cómo haya sido esta lesión de arma de fuego, si generó algún tipo de hipoperfusión. Imagino que no, Ujú. que generó una Bien. lesión encefálica por el arma de fuego. Ujú. O si llega a Ujú. ser por hipovolemia, no. Sí, Si nosotros dividimos a los donantes fallecidos a corazón batiente en dos grandes grupos, todos aquellos que fallecieron por herida, por traumatismo cráneoencefálico, y aquellos que fallecieron por un accidente cerebrovascular, la supervivencia del injerto, ¿en cuál de los dos es superior? eh, haciendo esto, a ver, Porque los si dos de tiene, causa, son dos de corazón batiente con lesión encefálica, con muerte cerebral, pero en uno es los dos casos, vascular y el pero otro, uno vascular, el otro no. El otro es por una herida traumática. La herida traumática no tiene ningún otro, no debería tener ningún otro factor de riesgo vascular, cosa Exactamente. que puede estar afectando los riñones. por Y tanto, es un mejor donante. es un mejor donante. Es un Generalmente, mejor donante. sí. Muy bien. ¿Y el mismatch? Fíjense, el mismatch es 1-0-0. Que sería muy bueno, ¿o no? Ujú. ¿Qué significa el mismatch? ¿Qué es el mismatch? Digamos, Pueden tiene que ver. participar todos, ¿eh? Es un tema que medio a mí me cuesta entender bien qué es, A pero bueno, ver. tiene que ver con los HLA y la compatibilidad que hay con los tipos, que ahora si mal no recuerdo son 6, ¿no? Entonces, mientras más cercano es ese número a 0, mejor es la compatibilidad. Exacto, son las diferencias que existen
entre los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de donante y receptor, ¿sí? Cuando nosotros vemos un 1, es que hay una diferencia en el antígeno A, ¿sí? Los dos ceros que vemos después es que no hay ninguna diferencia en los B y en los DR, ¿sí? Por eso es 0, porque no hay diferencia. Si ahí viéramos un 2, sería que son distintos los dos, no hay coincidencia, son distintos. Entonces, esto es una muy buena compatibilidad. Es casi idéntico, ¿sí? Y un donante joven para un paciente añoso, más grande, ¿sí? Digamos, un donante casi ideal, ¿no, doctor? En cuanto a la inmunosupresión que utiliza. Sí. Claro, esto va de la mano. En aquel momento disponíamos del Basiliximab, ¿no es cierto? El Basiliximab es una droga de inducción, les recuerdo, ¿no es cierto?, que se da el día 0 y el día 4 del trasplante, son 20 miligramos, ¿no es cierto? Pero es un anticuerpo que generalmente se utiliza, que se utiliza en aquellos trasplantes que tienen buena compatibilidad, no como la timoglobulina, ¿no es cierto?, que se da en aquellos pacientes donde la compatibilidad no es tan buena. De hecho, el Basiliximab se hace en todos los donantes vivos y la timoglobulina se hace en todos aquellos donantes fallecidos. Ahora estamos con un problema desde hace algún tiempo que entró una partida que obligó al ANMAT a retirar todo el Basiliximab del mercado. Así que lo estamos reemplazando por protocolos de escaso tiempo de timoglobulina, ¿cierto? Buena compatibilidad y hacemos un protocolo en vez de 5 días de casi un 50%, de 3 días de timoglobulina. Muy bien. Y después la de mantenimiento. ¿Qué les parece? Es el triple esquema clásico que se utiliza. Habitual. Sí. Es la indicación, sí. Perfecto. Después, ahí más abajo les puse que en marzo del 2020 se rotó a Belatacept. Quedó con un esquema que es el que tiene actualmente, que es Belatacept, corticoides y micofenolato. El motivo de ¿por qué se les ocurre que uno puede llegar a cambiar un inmunosupresor? Porque el esquema, la indicación, siempre es el triple esquema que puse anteriormente, por lo menos en los primeros meses deben todos recibir sí o sí tacrolimus. Pero bueno, ¿por qué motivos se les ocurre que uno puede indicar un switch, un cambio de inmunosupresión? Nefrotoxicidad, por ejemplo. Por ejemplo, bien. ¿Por qué otra cosa? Inmunosupresión con aplasia medular. ¿Supresión qué? Con aplasia medular. Sí, a ver, todas estas drogas van a Sí, producir son inmunosupresoras, pero yo me refiero. inmunomodulación. Sí. Te puede llegar a generar una leucopenia. Claro, algunas drogas de estas pueden producir, por ejemplo, el micofenolato puede producir leucopenia, y en tal caso, en general lo que hacemos primero es bajar la dosis, de acuerdo al valor de leucopenia que tenga, ¿no? Bajamos la dosis, evaluamos si hay alguna otra causa que pueda estar favoreciendo la leucopenia, como por ejemplo una infección viral u otra causa, y recuperada de la leucopenia, se vuelve a indicar la dosis plena o la dosis que pueda recibir el paciente. Pero todo lo que ustedes están diciendo son efectos secundarios de los inmunosupresores. ¿Por qué hacemos un cambio? Bueno, porque hay un efecto secundario que no es tolerable y en ese caso tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, si el paciente desarrolla una enfermedad oncológica, también vamos a tener que modificar el esquema inmunosupresor. En el caso de este paciente, siempre tuvo una función renal normal, y tenía efectos de neuropatía periférica, síntomas de neuropatía periférica que
en parte los anticalcinurínicos pueden producir, entonces se decidió, como era un paciente con casi histoidéntico, con muy buena compatibilidad y con buena evolución del trasplante, rotar, y también de cierta edad, rotarlo a belatacept, con lo cual continúa perfecta su función renal, ¿sí? Pero fue por ese motivo. En general es porque desarrollan algún efecto secundario de las drogas que son intolerables, digamos, que no podemos seguir utilizándolas. Bueno, y en cuanto al Hola, Silvina. postoperatorio, ¿qué les...? Sí. Sí, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo Eh, anda, doctor? Bien, 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 niños, bien. Disculpen que entré tarde, pero tenía otra reunión que se prolongó. No, quería hacer una aclaración o poner blanco sobre negro, porque lo que explicaste está muy bien. Para el alumno que preguntó, que dijo de la aplasia medular por tacrolimus, no. Las aplasias medulares se producen con los antimetabolitos, que son el micofenolato y la azatioprina, sobre todo cuando se combinan con drogas que potencian esa toxicidad, como por ejemplo la furosemida o el allopurinol. No vemos habitualmente aplasia medular. Segundo, la doctora hizo una pregunta bien concreta. ¿En qué casos hacen el switch? Todos empiezan con tacrolimus, pero uno dijo por ahí nefrotoxicidad. Hay que diferenciar. Una cosa es una nefrotoxicidad porque está muy alto el dosaje, o porque entonces hay que reducir la dosis de tacrolimus. Eso no implica un switch inmediato. El switch, ténganlo presente, en 4 circunstancias muy particulares. Una, como bien dijo la doctora Ochiusi, infección viral. 2, un tema oncológico. 3, que el paciente, como efectos secundarios del tacrolimus, haga diabetes por tacrolimus o haga neuropatía por tacrolimus. En esos casos, en esos 4 casos, se hace el switch. ¿Quedó claro? Yo Sí. creo que es súper claro. Clarísimo. Clarísimo. Yo quería aclarar un poquitito el punto anterior, lo del postoperatorio complicado, ¿cierto? Que condicionó una internación prolongada y se instauró ante una complicación una nefrostomía percutánea. ¿Qué es una nefrostomía percutánea? Es comunicar la pelvis renal con el exterior a través de justamente una... Muy bien. Es un Un proceso drenaje. de percutánea. Sí, es un drenaje. Lo que me aseguro es la viabilidad de ese órgano y no perderla, porque es un órgano que sigue Por funcionando. lo tanto, este paciente, ¿por dónde va a orinar? Y ahora por la ostomía esa. Por la ostomía. ¿Y qué buscamos con la ostomía? Y ¿Cómo que nos Que la buscamos? orina no pase por dónde. Por el uréter, que está por el necrosado. uréter, exacto. Sí. El uréter que está unido a la A la vejiga y termina a la riñón. vejiga. ¿Cómo Claro, será tal esa cual. vejiga con 8 años de diálisis? Muy Microvejiga. pequeña. Microvejiga. Muy pequeña. Entonces es una vejiga hipertónica y es la que puede condicionar junto con el sufrimiento isquémico de la punta del uréter una filtración urinaria, que a veces se manifiesta con la emisión de orina a través de la herida quirúrgica y otras veces con una colección que en el caso de que sea orina se llama urinoma, ¿no es cierto? Urinoma. Con la nefrostomía desfuncionalizamos la anastomosis urétero-vesical y dejamos que se cicatrice
generalmente es una dehiscencia parcial que se cicatrice la unión uretero-vesical. ¿Qué consecuencia posterior puede tener si ha sido una punta de uréter isquémico? Estenosis. Muy bien, la estenosis, y eso es lo que tenemos que cuidar en un futuro. Por supuesto, lo que la doctora Chussi puso, ITU, es infección del tracto urinario, eso va de la mano de una sonda vesical prolongada y de la colocación de la nefrostomía percutánea, ¿no es cierto? Muy bien, eso quería aclarar nada más. Muy bien. Bueno, acá les hice una tablita con los pesos de este paciente. Fíjense que en mayo del 2018, al momento del trasplante, él llegó pesando 75 kilos. ¿Se acuerdan que medía 1,75? Al momento del alta, fíjense el descenso de peso que tuvo, ¿sí? 62 kilos pesó al irse. En diciembre del 2019, ya más de un año de trasplante, 63 kilos, y fíjense que oscila entre 63 y 66 kilos desde el 2019 hasta hoy, ¿sí? Pero vean que nunca recuperó el peso que tenía al momento del trasplante. Laboratorio, ¿quién lo quiere leer? O analizar, si quieren lo analizan directamente. ¿De cuándo es este laboratorio? Este es un laboratorio relativamente actual. Ah, no es del momento del trasplante y No, demás. no, Es pero post-trasplante y son valores que medianamente se han mantenido en este tiempo, en todos estos años. El primer valor, ¿qué es? el hematocrito 52%, Sí. colesterol total 128, LDL 54, HDL 40, triglicéridos 84, proteínas totales 68 gramos por litro, albúmina 35 gramos por litro, calcio, es calcio, no es SEA, sino Sí. más, 9,67 miligramos y creatinina 0,70 gramos por litro. Bueno, este es el valor de creatinina que habitualmente tiene el paciente, ¿sí? Nunca subió de 1. Respecto al hematocrito, ¿tienen algún comentario para hacer? O al laboratorio en general, ¿quieren hacer algún análisis? ¿O qué les parece? ¿Les viene el paciente con este laboratorio? El hematocrito está un poquito alto, pero está bien. A ver, yo esperaría en un paciente que tuvo una insuficiencia renal, que si está complicándose, el hematocrito bajaría. Es un buen parámetro que tenga un buen hematocrito, porque sigue sintetizando En general, eritropoyetina. los pacientes con insuficiencia renal, ¿qué tienen con respecto al hematocrito? ¿Alto o bajo? Viene, con insuficiencia renal viene bajo. Es Bajo. una En general tienen anemia crónica. anemia, sí. ¿Por qué motivo? Por falta de síntesis, por falta de producción de eritropoyetina. Exactamente. Este paciente siempre tuvo valores de hematocrito arriba de 50. ¿Por qué podría ser en este caso puntual? Aparte de que cuando están en diálisis pueden estar con eritropoyetina, pero en general no vemos estos hematocritos. No, Por pero puede ser. deshidratación, por ejemplo. Exacto, hemoconcentrado. ¿Alguna otra cosa de los antecedentes del paciente? Ah, el EPOC, sí. Ah, claro, el EPOC. Me había olvidado que La tenía EPOC. hipoxemia crónica, Cantidad de muestras exactamente. Bueno, él siempre manejó estos valores. Y Respecto al otra perfil cosa más, lipoproteico. hay otra cosa Sí. más. Hay otra cosa más A que ver. contribuye a tener este hematocrito. ¿Cuál es la nefropatía primaria del paciente? Ujú. La poliquistosis renal que no tienen justamente disminución de producción de EPO. Por eso Muy siempre bien. manejaba mismos valores. Muy bien. Claro. Entonces se suma a la producción de la poca eritropoyetina que pueden tener los riñones propios, ¿no es cierto?, a la del riñón trasplantado. Y hay veces que la poliglobulia requiere
cuando tienen niveles que pueden comprometer al paciente, ¿no es cierto? La exsanguinación. De la sangre, Ujú. de sangrías en el posoperatorio. No lo escucho yo, doctor. Ahí. Me parece que se le cortó Sí, internet. ahí se le Dígame, cortó al Gregorio. final. Sigamos. Bien, del perfil lipoproteico, ¿qué les parece? El colesterol total, 128, pero ustedes saben que nunca miramos solo el colesterol total, sino la distribución, ¿no? ¿Qué les parece? Exacto, el colesterol HDL es menor a 50, es un objetivo que sea Ujú, mayor a 50, más allá del ujú, colesterol total per se tiene un buen valor, es menor a 200. Igual eso siempre está en duda, exacto, cada día hay un consenso de exactamente. cardiología diferente que toma 200, Sí. 150, Sí, los 185. números son siempre muy variables, Sí, pero variable. sabemos que hay que mirar la distribución y el valor de cada uno, ¿sí? Nunca el total solo. Exacto. Nunca ningún dato va solo, ¿sí? Va en un contexto, va en un paciente. Ningún valor de laboratorio por sí solo, ni el peso, que eso un poco vamos a ver después, lo mismo, ¿sí? Un paciente que puede tener aparentemente un peso normal, tal vez no está bien nutrido, ¿sí? Bueno, las proteínas, ¿qué les parece? ¿También esos valores? Sí, me parece que están dentro de los límites, ¿no? Están dentro de los límites, pero bueno, el valor de albúmina está en el límite inferior, Sí, el del ¿sí? sí. Muy en el límite inferior para un paciente trasplantado, operado, que ha tenido distintas situaciones en su posoperatorio, ¿sí? Y los valores de albúmina han estado en líneas generales ahí. El calcio, ¿es normal ese valor? Bueno, es normal ese valor. Sí, ¿Sí? hasta Siempre el calcio 10. hay que Sí. corregirlo en base a los valores de qué. ¿Saben cómo se calcula el calcio corregido? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta la cantidad de albúmina que tiene el paciente, ¿sí? Porque puede variar el total del calcio si el paciente tiene algún trastorno en los niveles de albúmina. Independientemente de esto, por lo que les comenté antes, son pacientes que en general tenemos que indicarles suplementos de calcio y vitamina D por el tratamiento con corticoides. Y más teniendo en cuenta que este es un paciente de más de 70 años, ¿sí? Aunque los valores estén normales. Y el valor de creatinina, bueno, como les comenté, en general ha manejado estos valores, por debajo de 1, ¿sí? Que bueno, también podemos pensar que el valor de creatinina a veces tampoco puede no ser totalmente representativo si el paciente tiene una hipoproteinemia muy severa, ¿sí? Así que como todo, no nos agarramos de un solo valor para hacer un análisis. Bueno, acá les proponía calcular el índice de masa corporal de este paciente. ¿Alguno lo calculó en este ratito o no? Medía 1,71, pero el peso lo vimos, perdón. Sí, se me pasó seguramente. 1,70. Sí, el peso, bueno, hicimos el recorrido, ingresó al trasplante con 75 Ah, kilos, tenés razón, actualmente está 63. pesando 60, exactamente. 63. Ujú. Es un cálculo. 63 o 66 fue el último peso. Pero bueno, 63. ahí yo se los calculé. Lo que no me acuerdo ahora, el último peso sí es 66 o 63, pero bueno, el valor da alrededor de esto, 21,5. Eso en base al índice de masa corporal. ¿Cómo podríamos clasificar al paciente? ¿Se acuerdan la tablita Es del índice de masa? normopeso. Es normopeso. Bien, es normopeso. Pero bueno, en base a lo que estuvimos hablando antes y viendo su laboratorio y su historial clínico, a veces el hecho de que estemos en el rango de normopeso no garantiza que tenga un estado nutricional adecuado, ¿sí? O sea, no nos quedamos solo con eso. Hay que hacerle algunas indicaciones puntuales a este paciente. En base a esto, ustedes, ¿qué les impresiona y qué le indicarían hacer? ¿O qué le propondrían hacer al paciente? ¿O lo dejarían así como está?
Pero él cómo viene con el ritmo de vida, cómo se viene alimentando, hace actividad física. Bien, le indicaríamos actividad física, por supuesto. Y si no tiene, sí le indicaríamos, y si tiene, a ver Ujú, cómo lo hace, qué es lo que hace, si llega a lo que ujú. debería hacer. Siempre algo es mejor que nada, por supuesto, y cómo se alimenta, qué se alimenta. Y Si en él puede puntualmente, comer. ¿qué Y le después, reforzaríamos de las en pautas la de alimentación. alimentación? Y alimentación. Hay que darle albumina baja. Sí, un poquito ya. Claro, Le falta proteína. exactamente. Tendríamos que trabajar un poquitito más en el consumo de proteínas, ¿sí? Después, más allá del peso y del valor que nos da el índice de masa corporal, yo les digo que es un paciente que tiene una importante sarcopenia, ¿sí? Y es un paciente que por su dificultad en la marcha, que les comenté que tenía síntomas de neuropatía periférica a nivel de miembros inferiores, tiene una artrosis de columna bastante severa, que le ha condicionado en estos años dolor crónico, de difícil tratamiento, es un paciente que está más bien quieto. Y eso ha llevado a la sarcopenia y a un estado de fragilidad que es importante actualmente. ¿Sí? Ha tenido algunas caídas, entonces tenemos que trabajar desde el punto de vista nutricional para mejorar su perfil proteico, pero también para mejorar la fuerza de sus músculos, su postura y sus movimientos, ¿sí? Así que actualmente nos enfocamos sobre todo en esto, ¿sí? Con este paciente. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o se le ocurriría indicarle algo más o algo que haya faltado, no sé. Si no, pasamos al siguiente. Los valores de creatinina que él tenía, que creo que eran 0,7, ¿los tenía de siempre o tienen un poco Sí, que ver quizás con la parte de sarcopenia que a veces puede disminuir? él siempre tuvo función renal normal, Mm, aún en el postoperatorio, con sus complicaciones y demás, siempre tuvo función renal normal. Y sus valores de creatinina en general no sobrepasaron un punto. Genial, perfecto. ¿Mm? Con filtrados altos y la realidad es que ha tenido, desde el punto de vista del trasplante específicamente, ha tenido una muy buena evolución. ¿Doctor quiere decir algo más? Bueno, está muteado. Paso al siguiente. Importante el índice de masa corporal, ya que hoy acabamos de contraindicar un trasplante con un último acceso vascular, una paciente del interior que pesaba o pesa 110 kilos, ¿no es cierto?, con una estatura de 1,60. Así que tiene un peso corporal cercano a los 40. Y si bien está dializando por un catéter femoral derecho, mal indicado del lado derecho, porque es la fosa ilíaca que en el caso de que se trasplante tiene los vasos más superficiales, siempre hay que apuntar al lado izquierdo, pero no la iban a aceptar como prioridad en lista de espera porque tenía un abdomen virgen y eso le daba posibilidad o le da la posibilidad de hacer diálisis peritoneal. Probablemente con la diálisis peritoneal se pueda lograr un mayor control y un descenso de peso aceptable con un índice de masa corporal lo más cercano a 30, ¿no es cierto?, que no contraindicaría el trasplante, sino con un índice de masa corporal como el que referimos, las complicaciones seguramente pueden ser fatales, sobre todo las infecciosas, ¿no es cierto? Por el gran panículo adiposo que estos pacientes tienen tanto en la pared abdominal como en la cavidad abdominal. Ese comentario nada más, Silvina, para Bueno, recalcar la importancia del índice de masa corporal. bueno, bárbaro. Pasamos al segundo. ¿Lo quiere leer, chicos?
Mujer de 45 años, talla 1,51 m, antecedentes personales, gastritis, infección de tracto urinario, colecistectomía, insuficiencia renal crónica Terminal. terminal post-eclampsia, ingresa en hemodiálisis en el año 2007. En marzo de 2015, trasplante renal con donante fallecido de 30 años de edad de causa de muerte, anoxia post-paro cardíaco con un mismatch de 1-1-0. Inmunosupresión de inducción con pacitizumab, inmunosupresión de mantenimiento con el triple esquema de meprednisona, micofenolato y tacrolimus. En abril de 2021 se diagnostica cirrosis hepática, peso al momento del trasplante 73,9 kilogramos y peso actual 81 kilogramos. Bien. Bueno, una paciente completamente distinta al caso anterior. Más joven, mujer y más joven, ¿sí? ¿Algo para comentar de sus antecedentes, del donante? ¿Qué les parece? La insuficiencia renal fue posterior a la eclampsia, o sea, en relación a complicaciones de la hipertensión. En diálisis del 2007 y se trasplantó en el 2015, ¿sí? Y en Una cuanto al pregunta. donante, ¿sí? No, por ahí para el final. Tenía que ver con cuál es la causa. Me llama la atención que se le diagnostique cirrosis hepática, siendo... Bien, al momento del trasplante, del trasplante renal, ella no tenía diagnosticada ninguna enfermedad hepática, ¿sí? Los antecedentes eran estos que están acá. En la evolución, varios años después del trasplante, se diagnostica la cirrosis. Ahora vamos a ir a eso. En el 2015, bueno, que se trasplanta, el donante es similar tal vez al anterior, un donante joven. Y en cuanto a la compatibilidad, ¿qué les parece? El mismatch es 1-1-0. El mismatch sigue habiendo dos diferencias dentro de los 6 alelos, pero bueno, es un mismatch que es aceptable. Es una buena compatibilidad. Es una buena Es una compatibilidad. buena compatibilidad, es un donante joven, sin antecedentes relevantes, y si se fijan en la inmunosupresión de inducción que utilizamos, de nuevo basiliximab, que es, como les dijo el doctor anteriormente, la droga que utilizábamos en los trasplantes con bajo riesgo inmunológico, ¿sí? Si no, no hubiésemos usado esa droga, hubiésemos usado timoglobulina. En cuanto al esquema de mantenimiento, también es el habitual, no hay nada raro ahí, pero sí es importante ver, fíjense cómo ha aumentado ya al momento del trasplante una paciente, para la talla que tiene, de 1,51, pesar 73 kilos, digamos, por lo menos tiene sobrepeso, por lo menos. Y actualmente aumentó de peso, o sea, post-trasplante aumenta de peso la paciente. En el medio, en abril del 2021, se le diagnostica la cirrosis. Empieza con alteraciones de laboratorio, se empieza a estudiar. ¿Quién sabe cómo se estudia o cómo estudiarían a un paciente con sospecha de cirrosis? Digamos, porque ya tienen el diagnóstico puesto, pero digamos, ¿cómo harían? ¿Cómo encararían a la paciente? Porque ella era una trasplantada renal que venía a sus controles y de repente... Va a venir con signosintomatología. Puede venir con signosintomatología de insuficiencia hepática, no necesariamente viene con insuficiencia hepática. Es probable, y con signos y síntomas más presentes aún de hipertensión portal. Bien, bien. Lo primero que tuvo fue... Sí. No, digo que imagino que en los laboratorios de rutina seguramente también haya llamado la atención. Capaz empieza con hipoalbuminemia, con alteraciones en la coagulación y demás. Exactamente. Ella lo primero que tuvo fue algunas varices a nivel de la pared abdominal, ¿sí? Ella empieza a notar, imagínense una pared abdominal voluminosa, y ella empieza a notar, según ella, que se le dilataban las venitas de la pared abdominal. Un día va al consultorio a mostrarnos esto. En los laboratorios que le pedimos de rutina, en los controles por su trasplante renal, empezamos a notar alteraciones en el hepatograma. Entonces, ¿cuál sería el estudio que les solicitarían después de un laboratorio? Obviamente en un laboratorio, cuando vemos el hepatograma y vemos las transaminasas y el resto de las enzimas,
¿Eso de qué nos habla del hígado? ¿Nos habla de la función del hígado o nos habla de otra cosa? Nos habla de lesión hepática, si vemos las Bien. transaminasas aumentadas. Tengo que ver la causa Exactamente. y la función, voy a pedir coagulograma, voy Exacto. a pedir bilirrubina y los otros valores. Bien. Voy a, como bien dijo mi compañera, eso, la función de la coagulación Bien. y la albúmina. Primero vamos a Y querer además de ver eso, cómo está la funcionando el hígado. causa, exacto. Bien. ¿Y qué estudio? Primero le pediríamos entonces, tenemos un hepatograma alterado, le pedimos las pruebas de función, ¿y qué otro estudio le pediríamos? FibroScan. Inicialmente. Bien, el FibroScan tal vez no sea lo primero, eso lo pedís y vos ya estás como muy orientado, pero el método más sencillo. Ecografía ecografía. abdominal. Exactamente, la ecografía. La ecografía que nos va a dar determinados datos y en base a eso podemos necesitar o no otro tipo de estudios. ¿Sí? El FibroScan en ese caso no estaría mal, pero el FibroScan ¿para qué nos sirve? De hecho, se le hizo a esta paciente. ¿Qué mide Para el grado de estudio? fibrosis, digamos. Exactamente, exactamente. Bien. Diagnóstico de cirrosis hepática. ¿Qué tenemos que buscar? Algo como lo que preguntó la compañera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene cirrosis esta paciente? ¿Cuáles son las causas de cirrosis más comunes? Y primero voy a La buscar alcohólica. virus hepatotropos y alcohólicos, sí. Bien, alcohólica y virus hepatotropos. Alcohólica, una paciente que está trasplantada y que tiene la indicación del no consumo de alcohol. Que el paciente lo cumpla o no es otro tema. Pero por supuesto se interrogó al respecto del consumo de alcohol y ella refería que muy ocasionalmente se tomaba una cerveza. En principio, a priori, no parecía un consumo de alcohol excesivo, ¿sí? Se le solicitaron, por supuesto, las serologías para los virus hepatotropos, fue todo negativo. Así que, ¿cómo seguimos? Bueno, hay también que seguir viendo otras causas, Claro, que ¿cómo pueden cuál? ser varias, por ejemplo, las tóxicas por Ujú. fármacos, quizás Puede ser algo autoinmune, hay que pedir autoinmune. un perfil Exactamente. cromatológico de la paciente. Bien, por supuesto que vamos a buscar causas inmunológicas, pero Pero ya estaba con pensá, tratamiento. claro, son pacientes, todos los trasplantados, que están con un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador crónico. Entonces, esto no quiere decir que no puedan desarrollar enfermedades de base reumatológica o inmunológica, ¿eh? Pueden hacerlo igual, pero es más raro, es más raro. De todas formas se le pidió y fue todo negativo también. ¿Se le hizo una biopsia o Se anticuerpos? le pidieron los marcadores, anticuerpos Marcadores. y demás. También están las metabólicas, Bien, bien. como de Wilson, por ejemplo, Sí, sarcoidosis y cosas un poco Bien. más extrañas. Más raras. La paciente se estudió, la empezó a ver uno de mis compañeros, que es hepatólogo, es el doctor Bolonia. Por supuesto que se estudió completamente, pero arribamos a la presunción diagnóstica de cirrosis hepática en el contexto metabólico de la paciente, de una paciente con síndrome metabólico, ¿sí? Con esteatosis hepática, ¿sí? Que es una de las causas más comunes también en la actualidad por el alto número de pacientes obesos y con todo lo que estamos charlando, tenemos que empezar a considerar a la esteatosis y a sus cambios evolutivos en el tiempo como una de las causas de cirrosis, ¿sí? Así que Claro, bueno, las NASH sería, ¿no? exactamente, Mm. exactamente. Desde ese momento, desde el 2021, ella está en seguimiento, obviamente por nosotros, y también hace el control hepatológico, que ¿en qué consiste? ¿Saben cómo controlamos a un paciente con cirrosis? Independientemente de la causa. Porque ella está con función hepática normal, o sea, no está con una insuficiencia hepática, tiene cirrosis, pero la tenemos que controlar. ¿Qué riesgo tienen los pacientes con cirrosis hepática? ¿Qué les puede pasar? Aparte de que Hemorragia por las varices esofágicas. sí. Por ende, tendríamos que ver si tiene o no tiene varices, ¿no? Con el diagnóstico. Bueno, Exacto, endoscopías tenemos que ver si tiene o no tiene, ¿sí? Y en el caso que tenga, y de acuerdo al grado, bueno, pueden requerir algún tratamiento puntual, ¿sí?
También hay que hacerle ecografías abdominales periódicas para ver si aumenta la cantidad de contenido líquido libre, para ver si tiene ascitis, porque eso se puede complicar con infecciones y demás. Ujú. ¿Y en el hígado qué puede pasar? ¿Qué pueden desarrollar? Hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma. Por ende, tenemos que pedirle cada 6 meses el control con imágenes y con un marcador que se mide en sangre, que es un marcador del hepatocarcinoma. ¿Saben cuál es? Antígeno carcino embrionario. Y No, no me acuerdo. no, alfa-fetoproteína. ¿Sí? Bueno, ven cómo en un mismo paciente, un paciente que es una paciente en este caso, que es receptora de un trasplante renal, como, a ver, no es solamente el trasplante renal, ¿sí? Son personas que tienen un montón de otras cosas y que van apareciendo a lo largo de su vida otras situaciones o comorbilidades que nos obligan a ir como cambiando el rumbo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que esta paciente en algún momento tenga indicación de trasplante hepático, ¿no? Bueno, muy bien. No estamos en esa situación todavía. Bueno, este es un laboratorio actual de la paciente, chicos. A ver qué les parece. Tiene un hematocrito normal, valor de creatinina 1,73. ¿Qué les parece eso? Elevado. Está un poquitito alto. Ella es una paciente que no ha tenido valores más bajos en general. Es acorde a sus parámetros habituales, a sus valores históricos de creatinina ¿sí? No es que está más alta. Ella quedó con esta función renal. Pese a que un buen donante, yo ahí no les puse, pero bueno, con tiempos de isquemia también aceptables y demás. Pero este es el valor de creatinina histórico de ella. En cuanto al perfil lipídico, Parece mejor hasta que el anterior, Sí, en parece general. normal. claro, claro. Acuérdense que el colesterol también se produce en el hígado, ¿sí? Ujú. Así que también es un marcador de cómo está funcionando el hígado. Bien, las proteínas, lo mismo, ¿sí? ¿Cómo están las proteínas? La albúmina está ahí La medio albúmina también limítrofe. un poco, claro, en el límite inferior. Exacto. Fíjense cómo pacientes con pesos corporales totalmente distintos tienen el mismo perfil proteico casi, ¿sí? O sea, a los dos les estaría faltando un poquito de proteína. Y en cuanto al hepatograma, como ven, transaminasas normales y la fosfatasa alcalina Está un elevada. poquitito elevada. Eso es lo que ha quedado con esta, en líneas generales sus hepatogramas vienen así, ¿sí? Bueno, acá les proponía lo mismo, calcular el índice de masa corporal, ya te los digo yo, 35,5, ¿qué es esto? Esto es obesidad, y obesidad ya grado 2, ¿sí? Es mayor a 30. Y ella aumentó mucho en el post-trasplante, ¿sí? Eso es importante también. Una paciente que cuesta mucho la adherencia a la actividad física, imposible, porque no le gusta, no quiere saber nada. Y a las pautas de alimentación también, ¿sí? Esto que les decía de que se toma una cervecita cada tanto, bueno, cada tanto es todos los fines de semana seguramente, ¿sí? Es muy difícil su adherencia al tratamiento, ¿sí? Viene a los controles, cumple con eso rigurosamente, pero bueno, cuesta que adhiera. Bueno, ¿qué les parece y qué intervención tomarían? ¿Ahora harían algo, le indicarían algo puntual? Lo que pasa es que, bueno, es un paciente complejo, ¿no? Entonces, hay que tener un control estricto en ella, en el sentido de que hay que verla de cerquita y Ujú. tanto por el trasplante como para que no se compliquen sus comorbilidades. E indudablemente en ella el sobrepeso es un gran factor de riesgo para todo. Entonces, Exactamente. em, y es quizás el desafío más grande desde el punto de vista nutricional. Bueno, la Un obesidad en poco, este caso. la idea es un poco ver la complejidad de estos pacientes, y no solo los trasplantados, sino los trastornos de la conducta alimentaria son altamente frecuentes, los van a ver en todos sus pacientes. Y no es tan sencillo como que uno le dice, bueno, tenés que hacer actividad física, tenés que comer así o así. Es muy difícil llevarlo a la práctica porque tiene que ver con un hábito. Y la obesidad no deja de ser una enfermedad cuyo origen no es porque come mucho, porque tiene hambre, porque le gusta comer, ¿sí?
es una enfermedad crónica, ¿sí? Como la hipertensión, como la diabetes, una enfermedad crónica que requiere un abordaje multidisciplinario, no hay que subestimarla, ¿sí? Y eso es para todos los pacientes. Obviamente, un paciente trasplantado implica mayor riesgo, ¿sí? Pero bueno, un paciente no trasplantado también aumenta muchísimo su riesgo cardiovascular y su riesgo de muerte temprana. Entonces, tenemos que enfocarlos de esa forma, ¿sí? No frustrarnos tampoco. Hay que seguir trabajando sobre todas estas pautas y tratar de inculcarles justamente la incorporación de hábitos saludables. Son cosas que tienen que incorporar de ahora para siempre. No es que hago una dieta, bajo de peso, llego a tal número y listo. No, eso no sirve. Es un hábito para siempre. Bueno, les dejo esta frase que ya desde la época de Hipócrates hablaban esto que estuvimos hablando hoy. Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Así que imagínense. Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, no hay problema. No, Yo yo tengo por una mi parte no, pregunta estuvo muy claro. con respecto al principio. Sí. Lo de, no entiendo la relación de por qué los trasplantados cardíacos necesitan frecuentemente una nutrición parenteral y por qué evitar la enteral. No dije evitarla, ¿sí? Pero vos son cirugías altamente complejas y los posoperatorios suelen ser muy complejos también, ¿sí? Puede ser necesario en ellos utilizar la vía parenteral y eso no debe ser un problema tampoco. Eso se evalúa en cada caso puntual, no es que todos van con una cosa o todos van con otra, ¿sí? No, eso entiendo, pero no entiendo por qué se da tanto, siendo que el Y porque en general son sistema pacientes que están enteral está... vos pensás que su recuperación se da generalmente en unidades de terapia intensiva, muchas Sí, pero veces. siempre hay opciones antes de la parenteral. Sí, Si no te sí, sale enteral las zona hay, sí, nasogástrica, sí. un botón o un botón Sí, gástrico. Antes, pues siempre sí, demostró muchas menores sí, la nutrición enteral mejorías tiene la beneficios. parenteral que la enteral. Ujú, sí, Pero me llamó la atención eso. No sí, sé sí, por qué se... no dije que siempre, no sé cómo creo que no puse que siempre ni que todos van No con puse que eso, siempre, sino ¿sí? como hubo una relación directa entre... De hecho, aún en el trasplante intestinal, que, bueno, aún ahí utilizamos las fórmulas enterales. Fue eso, como que se dio como... Se lo entendí Ah, así, ahora por ahí lo entiendo. dije así. No, No, eso no, fue pero una no es interpretación así. mía, no hay problema. No es Muchas así. gracias. No, de nada. Si tienen En alguna realidad, duda, bueno, ahora sí. me surgió una duda que la había Sí. pensado antes. Em, ¿Los pacientes de estos dos casos tenían algún tipo de insulino resistencia de antes? ¿O cómo eran sus valores de glucemia si en algún momento? Los dos glucemias normales. De hecho, actualmente tienen glucemias normales. Aún el segundo caso, que es la paciente con Ujú. obesidad, mantiene valores de glucemia normales. Voy a preparar para la próxima, tenemos muchos casos, igual cuando vean el taller de diabetes, ahí va a ser muy interesante porque van a tener casos clínicos justamente de desarrollo de diabetes y la relación con el trasplante, ¿sí? En estos dos casos, ninguno de los dos actualmente es diabético, ni era previamente, ¿sí? Perfecto. Pero bueno, ojo, el segundo caso sobre todo es la que mayor riesgo tiene de desarrollarla. ¿Sí? Fíjense, acuérdense que el primer caso rotamos la inmunosupresión, o sea, está sin tacrolimus, que es una de las drogas más diabetogénicas, así que está con otro tipo de drogas, sería más raro que en ese caso desarrolle diabetes. Puede pasar, pero sería más raro. En cambio, el segundo caso tiene mayor riesgo. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? Bueno, no sé si está el doctor Raimondi, me parece que no, ¿no? Si quieren Sí, Hacer explicar. referencia a que estos pacientes, en el caso del trasplante renal y durante toda su época en diálisis, se mantienen con una restricción de líquidos y con una dieta
para la insuficiencia renal crónica muy estricta en aquellos casos que la respetan. Entonces, después del trasplante, la liberación de la ingesta de líquidos, la liberación en la dieta, más la ingesta de corticoides, hace que puedan aumentar de peso muy rápidamente. Y eso, como decía la doctora Chussi, hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo en el sentido de que si un paciente se trasplanta con 70 kilos, para poner un ejemplo, y aumenta rápidamente, hasta las dosis de inmunosupresores que son por kilo peso, ¿cierto? Pueden cambiar y pueden hasta desencadenar un rechazo, ¿cierto? Además de el incremento del riesgo de factores cardiovasculares que, como ustedes saben, a largo plazo, ¿cierto?, son, junto con el cáncer, son los que tienen mayor incidencia como causa de muerte. Así que imagínense este capítulo de medicina de atención primaria en los pacientes trasplantados, insistir muchísimo en las medidas higiénico-dietéticas para su debido control. Roberto, no sé si querés agregar algo más. No, está perfecto. Felicitar a Silvina, bien interesante lo que mostró, sobre todo porque abre la posibilidad de debatir, de repasar, y como siempre dice Clemente, chicos, los pacientes trasplantados, esta materia es una materia de integración porque ven de todo. Así que muy bien, felicitaciones Silvina por la discusión. Gracias, doctor. Muy bien. Felicitaciones, Silvina, muy claros los dos casos, y nos estaremos encontrando el viernes que viene con el rol de la cirugía laparoscópica en los trasplantes de órganos con el doctor Francisco Osela a las 14 horas. Les volvemos a repetir que en las próximas clases vamos a ver estos aspectos en estos talleres que van a estar disponibles no como antes, una semana, sino algunos días posteriores a la clase de hoy, los van a tener también disponibles para repasar en el entorno educativo. Así que nos vemos el viernes, y muchísimas gracias, Silvina, por la No, de nada. Chau, chicos, buenas tardes. Un abrazo a todos. Gracias, Chao, nos buenas vemos. tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Chao, Gonzalo, chao, Fernanda. Chao, Clemente.